1. Introducción al método Bronikov. El método Bronikov es una tecnología de desarrollo humano creada por Vyacheslav Bronikov. No es simplemente una técnica de autoayuda, sino una ciencia integral basada en conocimientos antiguos y modernos que busca activar el potencial oculto del ser humano, especialmente a través del desarrollo del cerebro y la superconciencia. Base científica y filosófica. El ser humano posee no solo un subconsciente, instintos, reflejos, sino también una superconciencia, reconocida oficialmente por la ciencia en 1979. Esta superconciencia actúa como un instituto de diseño humano, contiene la información de nuestro plan vital, propósito y estructura energética. El método permite acceder, reparar y reprogramar ese diseño desde el nivel energético mental. 3. Energía y cuerpo humano. Se compara al cuerpo con un televisor. Necesita electricidad, energía y señal, información para funcionar. El 86% de nuestra energía proviene del entorno, no solo del alimento, y muchas enfermedades surgen por desequilibrio energético. Con ejercicios específicos se restaura la energía vital, activando funciones celulares y sistemas internos. 4. Las 3 etapas del método. Etapa 1. Restauración de energía y armonización, activación del sistema nervioso autónomo, normalización de presión arterial, ritmo cardíaco, agudeza visual, desarrollo del hemisferio derecho, intuición, imaginación y sincronización con el izquierdo. 2. Etapa 2. Visión interna y memoria biocomputacional, acceso a imágenes internas con los ojos cerrados, desarrollo de una pantalla interna para diagnosticar el cuerpo y recibir información. Activación de la memoria biocomputadora que almacena sin cargar al cerebro. Etapa 3. Visión externa o directa. Visualización objetiva del entorno con los ojos cerrados. Lectura de textos, identificación de colores, orientación espacial sin visión ocular. Ciegos pueden recuperar su capacidad de percibir el mundo. 5. La visión directa. Bronikov desarrolló esta capacidad desde niño. Con entrenamiento adecuado, cualquier persona puede ver sin usar los ojos, ya que el cerebro mismo crea la imagen. Se distingue de la clarividencia porque es entrenable y medible científicamente. En estudios con EEG se ha demostrado activación de áreas cerebrales incluso sin estimulación visual. 6. Casos científicamente verificados. Larissa, mujer ciega sin ojos físicos, comenzó a ver estímulos luminosos y colores tras entrenamiento. Se registró actividad cerebral coherente con la visión, confirmada por la doctora Natalia Bektereva. La visión directa es más eficiente y natural para el cerebro que la visión ocular. 7 aplicaciones prácticas. El método se aplica a educación avanzada, aprendizaje acelerado, diagnóstico y sanación de enfermedades, percepción remota, visión a distancia, búsqueda de minerales, eventos. Niños autistas mejoran su contacto y capacidades cognitivas. Personas comunes incrementan creatividad, energía, intuición y enfoque. 8. Filosofía y espiritualidad del método. La espiritualidad no es religiosa, sino científica. Descubrir tu misión y diseño divino. Bronikov identifica 4 niveles de fe. 1. Fe en la incredulidad, ateo inquisitivo. Fe del consumidor, dame Dios. 3. Sacrificial, toma todo Dios. 4. Fe en el destino, conocer y realizar tu propósito. 9. Educación como crisis y oportunidad. La educación actual desarrolla enfermedades y bloquea talentos. El sistema educativo no enseña a sistematizar la información ni a autoconocerse. El método Bronikov propone una educación evolutiva, formar humanos conscientes, no solo informados. 10. Ciencia y cosmopsicobiología. Bronikov funda la cosmopsicobiología, que fusiona ciencia moderna, espiritualidad, neurociencia y misticismo práctico. Enfatiza la ética del humano consciente como base de una nueva civilización. Propone una visión holística del cosmos, el ADN y la mente humana como un sistema integrado. 11. Consideraciones finales. El método no es exclusivo, sino abierto y democratizable. Puede ser practicado por niños, adultos, ancianos. Su valor no está solo en los superpoderes, sino en vivir con energía, propósito y expansión consciente. Frases clave de Bronikov. El cerebro siempre elige lo más óptimo. La visión directa es más natural.
No somos físicos, ustedes deben demostrar lo que ya mostramos. En lugar de escuelas que producen pacientes, necesitamos escuelas que produzcan seres despiertos. El botón que activa tu visión no está afuera, sino en ti. Base científica y filosófica del método Brónikov. El ser humano, según el método Brónikov, no posee únicamente una mente consciente y un subconsciente, compuesto por automatismos, reflejos y funciones fisiológicas, sino también una superconciencia. Esta fue reconocida oficialmente en 1979 por la comunidad científica internacional como una función diferenciada del sistema nervioso, cuya naturaleza aún no ha sido plenamente explorada. La superconciencia no es una cualidad mística o abstracta, sino un nivel estructural de la mente que contiene la información original del ser. Funciona como un instituto de diseño humano, donde se encuentra codificado el proyecto vital de cada persona, su propósito, su estructura energética, sus potenciales dormidos, su ruta evolutiva. Este diseño es modificable. Puede ser leído, interpretado y reprogramado si se dispone de las herramientas adecuadas. El método Brónikov ofrece precisamente ese acceso. A través de ejercicios energéticos, visualización consciente, activación de zonas cerebrales y prácticas de percepción directa, se estimula un contacto funcional con la superconciencia. Este acceso permite detectar disonancias o errores en el diseño original que se manifiestan como enfermedades o bloqueos vitales. Restaurar el flujo energético del cuerpo, devolviéndolo a su voltaje natural de funcionamiento. Activar capacidades cognitivas y perceptuales que yacen latentes en el cerebro, como la visión interna y la visión directa. Reconectar con el propósito de vida desde una comprensión no racional, sino directa y experiencial. Esta base propone que el cerebro no es la fuente del pensamiento, sino el instrumento de una conciencia más amplia que lo trasciende. La energía vital que sostiene el cuerpo y la mente puede ser recargada y regulada mediante prácticas precisas, restaurando el equilibrio de todos los sistemas orgánicos. En este marco, el desarrollo humano ya no se plantea como adquisición de información, sino como la restauración del vínculo con el diseño esencial. La educación deja de ser instrucción externa y se convierte en un proceso de revelación interior. La ciencia, la espiritualidad y la neurofisiología se integran como distintas formas de abordar una misma realidad, la conciencia como estructura fundacional del ser. Así, la superconciencia no es un concepto esotérico, sino una tecnología interna. Acceder a ella no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad universal. El método no busca crear prodigios, sino restaurar el funcionamiento natural de una inteligencia que ha sido bloqueada por siglos de condicionamiento. La finalidad no es el espectáculo de los sentidos, sino el despertar de una vida plenamente dirigida por la comprensión interior. Energía y cuerpo humano. En el núcleo del método Brónikov se encuentra una comprensión distinta del cuerpo humano, no como una máquina biológica aislada, sino como un sistema energético informacional interconectado con el entorno. La vitalidad de este sistema no depende únicamente de la alimentación física, sino, en su mayor parte, del intercambio continuo con campos invisibles de energía presentes en el ambiente. Según Brónikov, solo el 14% de nuestra energía proviene de los alimentos. El 86% restante se absorbe a través de mecanismos sutiles de resonancia con el entorno, radiación gravitatoria, electromagnética, campos torsionales y otras formas aún no totalmente comprendidas por la ciencia convencional. Este intercambio es permanente y vital. Cuando se interrumpe o desequilibra, aparece la enfermedad. El cuerpo humano funciona como un receptor y transmisor de energía. Sus órganos, tejidos y sistemas responden directamente al flujo energético que los recorre. Cuando dicho flujo es débil, irregular o bloqueado, los órganos funcionan a un nivel subóptimo. La salud física y mental se deteriora no solo por causas biológicas, sino por insuficiencia energética. La analogía utilizada por Brónikov es precisa. Un aparato eléctrico de alta complejidad, como una computadora o un televisor, no puede funcionar correctamente si recibe un voltaje menor al necesario. El cuerpo humano no es diferente. Si requiere 220 voltios y solo recibe 50, funcionará con lentitud, errores y mal funcionamiento generalizado. Este principio se extiende al cerebro. Al recibir mayor cantidad de energía, el cerebro activa áreas normalmente inactivas.
Estudios realizados en practicantes del método han mostrado que hasta un 85% de la corteza cerebral puede entrar en actividad funcional, frente al 3 o 10% de activación media en la población general. Esto no es un fenómeno extraordinario, sino una consecuencia lógica de suministrar al sistema humano la energía necesaria para su despliegue pleno. El método comienza, por tanto, con la restauración del campo energético. A través de prácticas específicas, como la activación del centro energético entre los riñones, la respiración energética, el bombeo vertical, se enseña al cuerpo a absorber y distribuir energía vital con eficiencia. No se trata de una visualización simbólica, sino de una reeducación concreta de los canales bioenergéticos del organismo. La energía no es aquí una abstracción espiritual, sino una condición física mensurable que impacta directamente en la fisiología, el metabolismo, el estado emocional y la percepción. La vitalidad no es un don, sino una habilidad cultivable. Cuando el cuerpo aprende a respirar energía, no se agota, no acumula tensión, no enferma por déficit funcional. La energía se convierte en su recurso primario de autorregulación, autosanación y expansión. Así, el método Brónikov no concibe la salud como ausencia de síntomas, sino como el estado en el que el cuerpo funciona de acuerdo con su diseño original, en plenitud energética, conectado al entorno, guiado por la conciencia y capaz de autorrepararse. Las 3 etapas del método. El método Brónikov no es una práctica aislada, sino una estructura progresiva de desarrollo humano. Se despliega en 3 etapas interdependientes, cada una diseñada para activar capacidades específicas del cuerpo y de la conciencia. No se trata de adquirir habilidades extraordinarias, sino de restaurar funciones latentes en la estructura humana. Primera etapa: restauración energética y armonización neurofisiológica. La primera etapa se centra en restablecer el flujo vital a través del cuerpo. Su objetivo es activar los sistemas energéticos naturales del organismo, fortalecer el sistema nervioso autónomo y restaurar el equilibrio funcional de órganos y sistemas. Se aplican ejercicios simples pero precisos para regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejorar la circulación y la oxigenación cerebral, reequilibrar los hemisferios cerebrales, activando el derecho, imaginación, percepción global, e integrándolo con el izquierdo, lógica, análisis. Al restablecer la capacidad de absorber y canalizar energía del entorno, el cuerpo recupera sus funciones originales. Los sistemas que estaban debilitados, digestivo, renal, visual, inmunológico, comienzan a autorregularse. En este nivel se siembra la base fisiológica para todo desarrollo posterior. Segunda etapa: activación de la visión interna y la memoria biocomputacional. La segunda etapa introduce un giro profundo, el acceso consciente al espacio interno del cuerpo. Se desarrolla la capacidad de percibir con los ojos cerrados las estructuras internas, los órganos, las células. A través de una pantalla interior, generada y controlada por la mente, el practicante aprende a observar, diagnosticar y comprender su propio sistema desde dentro. Al mismo tiempo, se cultiva una memoria no lineal, denominada memoria biocomputacional. Esta permite almacenar y recuperar grandes volúmenes de información sin esfuerzo cognitivo. La mente se convierte en una interfaz, no en una carga. El conocimiento no se repite, se integra directamente como experiencia perceptual. Esta etapa no busca aumentar la inteligencia convencional, sino activar un modo de percepción directo, no verbal, expandido, que reconfigura la relación con el aprendizaje y con el cuerpo. Tercera etapa: despliegue de la visión externa con ojos cerrados. La tercera etapa permite a la conciencia percibir el entorno sin el uso de los sentidos físicos. La visión externa o visión directa es una forma de percepción objetiva con los ojos cerrados, en la que el cerebro genera imágenes del mundo exterior, operando como un radar. Esta visión permite orientarse en el espacio físico sin necesidad de los ojos, ver objetos, colores, textos, movimiento, expandir el campo de percepción a 180 grados o incluso 360 grados más allá del rango visual ordinario. La visión externa no es una fantasía ni un fenómeno subjetivo. Ha sido verificada mediante instrumentos científicos como EEG, potenciales evocados y registros visuales en personas ciegas. Su activación permite no solo a quienes han perdido la visión recuperar funciones perceptuales, sino también a personas videntes desarrollar una nueva dimensión cognitiva, libre del filtro limitado de los sentidos.
Estas tres etapas no forman una secuencia mecánica, sino un proceso de transición desde una conciencia fragmentada y fisiológicamente limitada hacia un estado integrado en el que cuerpo, energía y mente operan como una unidad coherente. El resultado no es un superhumano, sino un ser humano funcionando según su diseño original, pleno, consciente y en relación directa con la totalidad. Visión directa. Fisiología de una percepción no local. La visión directa es una capacidad innata del ser humano para percibir el entorno sin el uso de los órganos sensoriales convencionales. No es imaginación, no es simbolismo ni metáfora. Es una función objetiva del cerebro que permite observar el mundo exterior con los ojos cerrados, sin necesidad de que la luz se proyecte en la retina. Se trata de una percepción generada internamente por el sistema nervioso central en conexión con la superconsciencia. Esta facultad no pertenece al ámbito de la parapsicología o de lo esotérico. Ha sido objeto de estudios neurológicos, electroencefalográficos y experimentos con controles científicos. Se ha observado que en individuos entrenados mediante el método Brónikov, la corteza visual del cerebro responde a estímulos del entorno incluso en ausencia total de entrada óptica. Naturaleza de la visión directa. La visión directa no es una anomalía, sino una función superior de la conciencia. El ojo no ve por sí mismo. Enfoca y transmite señales. La imagen se forma en el cerebro. La visión directa es la activación consciente de este proceso sin necesidad de canal visual físico. Este tipo de percepción se caracteriza por la activación sincrónica de zonas profundas de la corteza cerebral, la ausencia de movimiento ocular o proyección óptica, la formación interna de imágenes que coinciden con el entorno físico real, la posibilidad de ver en 180 grados o 360 degrees sin limitación angular. El fenómeno fue verificado en estudios dirigidos por la neurofisióloga Natalia Petrovna Bektereva, directora del Instituto del Cerebro Humano en Rusia. Su investigación documentó reacciones cerebrales a estímulos visuales en una niña ciega sin globos oculares, quien, tras entrenamiento con Brónikov, pudo leer textos y distinguir colores sin ojos físicos. Los instrumentos registraron activación cortical visual normal en respuesta a estímulos externos. Mecanismo funcional. En la visión normal, el estímulo externo atraviesa el ojo, se transforma en impulsos eléctricos y es interpretado por el cerebro. En la visión directa, el cerebro recibe la información del entorno a través de otro canal aún no plenamente comprendido, probablemente relacionado con campos informacionales no electromagnéticos, torsionales, neutrínicos u otras formas aún no clasificadas por la física clásica. Cuando se bloquea toda entrada sensorial tradicional, los practicantes siguen percibiendo. Esta capacidad no se basa en ver desde dentro, como ocurre en la visualización o la imaginación guiada. La imagen no es interna ni simbólica, es objetiva, medible, externa. Permite moverse por un espacio físico, reconocer objetos, leer, identificar colores y formas en tiempo real. Entrenamiento y desarrollo. La visión directa no se logra por sugestión ni por talento especial. Es el resultado de un entrenamiento progresivo que restaura el voltaje energético del cuerpo, sincroniza los hemisferios cerebrales, activa la percepción interna, segunda etapa, establece la conexión consciente con la superconsciencia. Este entrenamiento produce una reconfiguración en la forma en que el cerebro procesa la información, permitiendo el acceso directo al campo informacional del entorno. Se trata de un modo de percepción más rápido, más amplio y menos limitado que la visión ocular, y puede integrarse con ella para potenciarla. Implicaciones. La visión directa redefine los límites de la percepción humana. No solo permite a personas ciegas recuperar su relación con el mundo exterior, sino que abre a los videntes la posibilidad de acceder a niveles más altos de información. Esta función no está limitada al campo visual. Al expandirse, se integra con la percepción táctil, auditiva y cognitiva, generando un estado de atención total, no fragmentada. Más allá de la utilidad funcional, lectura sin luz, navegación espacial, diagnóstico energético, la visión directa es el umbral hacia un nuevo modo de ser, uno en el que el ser humano se convierte en testigo activo de la realidad desde una conciencia no local, no lineal y no dependiente del cuerpo físico. La visión directa no es un fenómeno paranormal. Es una función normal de un cerebro plenamente activado, en contacto con su diseño original.
La ceguera en este marco no es la falta de ojos, sino la desconexión con esta capacidad primordial. Desarrollarla no es un acto místico, sino una responsabilidad ontológica. Recordar que ver es una función del ser, no de los sentidos. 6. Testimonios y verificación científica. El valor de un método no radica únicamente en su propuesta teórica, sino en su capacidad de producir transformaciones verificables en la experiencia humana. El método Brónikov ha sido sometido a observación empírica tanto en contextos clínicos como educativos. Sus resultados han sido documentados por profesionales de la salud, investigadores en neurofisiología y personas que han atravesado procesos de entrenamiento. Casos documentados. Uno de los casos más relevantes es el de Larisa Pavlova, una joven sin globos oculares a causa de un accidente. Tras su participación en el entrenamiento, bajo la supervisión de la neurofisióloga Natalia Petrovna Bektereva, Larisa desarrolló la capacidad de percibir estímulos visuales. Instrumentos de medición registraron en su corteza visual reacciones ante la luz y el color. Posteriormente, fue capaz de leer, identificar objetos y orientarse en el espacio con los ojos vendados. Este proceso fue supervisado científicamente en el Instituto del Cerebro Humano de la Academia de Ciencias de Rusia. Las mediciones mostraron que, tras activar la visión directa, el cerebro de Larisa respondía a los estímulos visuales de forma similar al de una persona vidente, a pesar de la ausencia de órganos ópticos. Este resultado contradice los fundamentos de la neurobiología convencional, pero confirma la posibilidad de que el cerebro acceda a la información del entorno a través de vías no sensoriales. Estudios con electroencefalografía y potenciales evocados. Otros estudios, realizados por el mismo instituto, incluyeron la aplicación de EEG y pruebas de potenciales evocados a niños y adolescentes entrenados con el método. En ellos se observó una reestructuración funcional del cerebro, aumento significativo de la actividad en bandas beta asociadas a atención, percepción y procesamiento consciente. Activación de regiones cerebrales en ausencia de estímulo visual directo. Reacción a estímulos enmascarados o desconocidos para los observadores, lo que sugiere una percepción no convencional del entorno. Estas mediciones permitieron concluir que la visión directa no es un fenómeno imaginario, ni una ilusión producida por sugestión o entrenamiento simbólico. Es una función neurofisiológica reproducible, accesible mediante entrenamiento progresivo y capaz de ser objetivamente medida. Testimonios clínicos y educativos. Numerosos practicantes han reportado efectos fisiológicos documentables en la primera etapa del entrenamiento. Regulación de la presión arterial y del ritmo cardíaco, disminución de la ansiedad y del estrés crónico, eliminación de dolores fantasmas, desórdenes gástricos y síntomas psicosomáticos, mejoras visuales registradas en exámenes oftalmológicos. En contextos educativos, se han observado transformaciones cognitivas en niños considerados como casos límite: autismo no verbal, déficit de atención severo, fracaso escolar. Al activar la percepción interna y el control energético, estos niños desarrollaron capacidades que permitieron su integración funcional en ambientes escolares regulares. El método también ha sido probado en adultos de edad avanzada. Personas de más de 60 años han logrado restaurar funciones cognitivas, superar condiciones degenerativas tempranas y adquirir capacidades de visión interna y memoria expandida. Reproducibilidad y transferencia. Una de las diferencias fundamentales entre el método Brónikov y otros enfoques individuales es su carácter transmisible. Existen personas con habilidades extraordinarias, pero su talento no puede ser enseñado. En cambio, la técnica de Brónikov ha demostrado ser replicable. No depende del don de una persona, sino de la activación de estructuras universales en el ser humano. Esto ha permitido formar instructores en múltiples ciudades y contextos culturales, con resultados consistentes. Los testimonios no son relatos anecdóticos, sino manifestaciones de una regularidad funcional. Cuando el cuerpo recibe energía suficiente, cuando el cerebro es activado sin saturación, cuando la conciencia se conecta con su origen informacional, aparecen resultados que la ciencia aún no sabe explicar, pero que ya puede verificar. Estos testimonios no son la meta del método, sino su evidencia. Lo que se prueba no es la excepcionalidad de algunos, sino la posibilidad latente en todos. 7. Aplicaciones prácticas del método Brónikov.
El método Brónikov no es un sistema cerrado ni un conjunto de técnicas reservadas para iniciados. Es una tecnología de desarrollo humano concebida para ser aplicada directamente en la vida cotidiana. Su objetivo no es formar adeptos, sino restaurar en cada individuo la capacidad de operar desde su diseño original, con autonomía perceptual, energética y cognitiva. Desde esta base, las aplicaciones prácticas del método abarcan múltiples dimensiones del quehacer humano. La educación tradicional se basa en la acumulación de información y en la repetición mecánica de contenidos. El método Brónikov propone una educación basada en el desarrollo de la percepción, la atención expandida y la memoria biocomputacional. Cuando el estudiante activa su visión interna, desarrolla una forma de atención no fragmentada, capaz de procesar grandes volúmenes de información sin saturación. La memoria se convierte en una herramienta dinámica, no una carga. Los procesos de aprendizaje se aceleran de manera exponencial, no por mayor esfuerzo, sino por una relación directa entre conciencia y conocimiento. Este enfoque permite aprender idiomas de forma intuitiva, comprender estructuras complejas sin análisis verbal, asimilar conocimientos científicos sin necesidad de memorización secuencial, sistematizar información desde un estado de conciencia expandida. La aplicación del método en niños ha demostrado que, al activarse la corteza cerebral en un 80-85% frente al 3-10% habitual, el rendimiento escolar, la creatividad y la estabilidad emocional se transforman radicalmente. El aprendizaje deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural del ser. Sanación. El cuerpo, cuando dispone de energía suficiente y conciencia atenta, entra en un estado de autorregulación. El método permite restaurar esta capacidad. Desde la primera etapa, el sistema nervioso se armoniza, los órganos comienzan a recibir la energía necesaria y se activa la inteligencia biológica. Los practicantes aprenden a escanear su cuerpo con la visión interna, identificando desequilibrios antes de que se manifiesten como síntomas. Pueden actuar sobre órganos específicos, influir en procesos celulares, disolver bloqueos energéticos o corregir fallas en la estructura funcional del cuerpo. Se han documentado casos clínicos donde síntomas considerados crónicos o incurables desaparecieron tras la activación de las funciones energéticas y perceptuales del organismo. Esto no se presenta como milagro, sino como el resultado natural de devolver al cuerpo su voltaje vital. Percepción expandida y diagnóstico. Con la visión directa, el ser humano accede a información del entorno sin depender de los sentidos físicos. Esta percepción se extiende a lectura de textos con los ojos cerrados, localización de objetos u organismos a distancia, diagnóstico energético de personas o ambientes, percepción de estructuras invisibles al ojo físico. Esta capacidad no se limita a casos individuales, puede ser sistematizada y aplicada a procesos colectivos, como la investigación científica, la exploración geobiológica o la solución de problemas complejos mediante visión remota. Desarrollo del propósito individual. Más allá de sus utilidades instrumentales, la aplicación esencial del método es el reconocimiento del propósito de vida. Al acceder al campo superconsciente, el practicante entra en contacto con la información de su diseño original. Esta claridad permite tomar decisiones no desde la incertidumbre o la necesidad, sino desde la coherencia con el sentido profundo de existencia. Quien ha recuperado la percepción directa de su camino ya no depende de sistemas externos para orientarse. Actúa desde la comprensión interior, vive desde un centro estable. Este tipo de persona no es manipulable porque ha activado su conciencia direccional. Inclusión y transformación social. El método ha demostrado ser aplicable en contextos de discapacidad, especialmente en personas con ceguera total. Quienes han entrenado la visión directa han recuperado una forma funcional de percepción, permitiéndoles integrarse nuevamente a la vida activa sin depender de ayudas externas. En el ámbito educativo, niños diagnosticados con autismo o trastornos del desarrollo han mostrado mejoras sustanciales en contacto, expresión y aprendizaje al aplicar los principios del método. Esto revela que el potencial humano no está definido por sus limitaciones actuales, sino por su capacidad de reconexión con niveles más profundos de conciencia. En síntesis, el método Brónikov no ofrece una respuesta única, sino un acceso.
No promete soluciones inmediatas, sino la activación de las herramientas con las que cada ser humano puede transformar su relación con el cuerpo, el conocimiento, la percepción, el entorno y su propósito. Las aplicaciones prácticas no dependen del método en sí, sino del grado de responsabilidad y disciplina con que el individuo lo encarne. El método no impone una dirección, habilita la posibilidad de vivir desde la totalidad. 8. Filosofía y espiritualidad del método Brónikov. El método Brónikov no es únicamente una herramienta funcional para el desarrollo de habilidades cognitivas o energéticas. Su núcleo es filosófico. No ofrece dogmas, credos ni rituales. Proporciona una vía para que el individuo recupere una relación directa con su esencia, su propósito y el orden invisible que subyace a toda forma de vida. En este sentido, la espiritualidad que propone no está ligada a sistemas religiosos, sino al conocimiento práctico del diseño humano y su integración con el campo de la conciencia. Espiritualidad como ciencia del propósito. En la estructura del método, la espiritualidad se define como la capacidad de un ser humano para conectarse con su diseño original. Este diseño no es metafísico en el sentido tradicional, sino informacional. Está inscrito en la superconciencia y puede ser consultado, comprendido y realizado mediante entrenamiento. La espiritualidad, entonces, no es una aspiración ni una creencia, sino una función. La alineación entre la conciencia individual y el programa evolutivo que sustenta su existencia. Cuando esta función se activa, surge una percepción del sentido, no como teoría, sino como certeza vivida. Los 4 niveles de fe. Brónikov plantea una cartografía interna del desarrollo espiritual a través de 4 niveles de relación entre el individuo y lo divino, entendiendo Dios no como una figura externa, sino como el código organizador del universo. 1. Fe en la incredulidad. Es el estado del escéptico racional que no acepta verdades sin evidencia, pero mantiene la capacidad de investigar. Aunque niegue lo invisible, guarda una actitud activa hacia el conocimiento. Este nivel es valioso porque preserva el pensamiento crítico y evita la credulidad pasiva. 2. Fe del consumidor. El individuo se relaciona con lo sagrado desde la necesidad. Pide protección, milagros, ayuda. Se orienta a recibir. Su relación con lo divino es transaccional. Este nivel es funcional en momentos de crisis, pero no permite el desarrollo autónomo de la conciencia. 3. Fe sacrificial. Aquí el sujeto entrega todo lo que tiene, tiempo, energía, deseos, en nombre de una voluntad superior. Hay entrega y devoción, pero aún persiste una separación entre yo y lo divino. El individuo se considera siervo, no co-creador. 4. Fe en el destino, el nivel más alto. El individuo reconoce que no hay separación entre su voluntad y la estructura del universo. No espera milagros, no pide aprobación. Comprende su propósito y lo ejecuta con serenidad. Vive en coherencia con su diseño. Aquí la espiritualidad se vuelve acción consciente, sin necesidad de creencias externas. Del ego al diseño. A lo largo del entrenamiento, el método guía al practicante desde una identidad basada en el ego, condicionada, reactiva, fragmentada, hacia una identidad funcional, aquella que emerge de la relación consciente con su diseño energético e informacional. Esto implica la desactivación progresiva de automatismos mentales, reacciones emocionales no integradas y creencias heredadas. La conciencia, al reconectarse con su origen, comienza a dirigir la vida no desde el deseo, sino desde la comprensión. Unidad entre ciencia y espiritualidad. El método Brónikov no establece fronteras entre conocimiento científico y experiencia espiritual. Considera que ambos provienen de la misma raíz, la observación directa de la realidad. El error no está en la ciencia ni en la religión, sino en la pérdida de contacto con la percepción directa. Por eso propone una espiritualidad verificable, no basada en afirmaciones, sino en resultados. Si la conciencia es una estructura real, su activación debe producir cambios medibles en el cuerpo, en la mente y en la vida. La espiritualidad, en este contexto, es un acto de precisión. No se trata de esperar una revelación, sino de aprender a ver. No se trata de seguir un camino, sino de recordar el propio. No se trata de creer, sino de acceder. El despertar no es un fenómeno metafísico, es el resultado de volver a funcionar según el diseño original que nos habita. 9. Educación como crisis y oportunidad. El método Brónikov plantea una crítica radical al modelo educativo moderno.
Lo señala no solo como obsoleto, sino como una de las principales causas del deterioro funcional del ser humano. La crisis de la educación no es únicamente estructural o pedagógica, es ontológica. Se ha perdido de vista la pregunta fundamental: ¿qué es un ser humano y para qué se educa? Un modelo educativo que desconecta. La educación contemporánea forma individuos informados pero no conscientes. Su estructura fragmenta el conocimiento, privilegia la memoria mecánica sobre la percepción directa y genera una relación pasiva con la realidad. Se entrena al niño para adaptarse a sistemas externos, no para descubrir su naturaleza interior. El resultado es previsible: adultos funcionales en términos laborales, pero desconectados de su propósito, emocionalmente disociados, cognitivamente sobrecargados y energéticamente debilitados. Brónikov afirma que este tipo de educación produce pacientes, no seres humanos sanos. Enseña a obedecer, no a comprender. Reprime la intuición, niega el cuerpo y anula la experiencia directa. La pérdida del diseño original. El problema de fondo es que el sistema educativo niega la existencia del diseño humano individual. No considera que cada persona nace con un propósito específico, una configuración energética única y una ruta de desarrollo particular. En lugar de activar ese diseño, lo aplana, lo encorseta y lo adapta a estándares artificiales de rendimiento. Desde el punto de vista del método, educar no es introducir contenido, sino activar estructuras. La verdadera educación es la que permite al individuo recordar quién es, cómo funciona su sistema y cuál es la dirección que su conciencia debe tomar. Una pedagogía basada en la percepción. El método Brónikov propone una nueva educación, cuyo eje no es la acumulación de datos, sino el desarrollo de la percepción. Educar es enseñar a ver el propio cuerpo desde dentro, ver el entorno con claridad, ver el flujo de la energía, ver el propósito que organiza la existencia. Cuando el niño aprende a percibir, deja de depender de intermediarios. Aprende por sí mismo. Accede al conocimiento no como una carga externa, sino como una activación interna. En este modelo, el maestro no imparte información, sino que acompaña procesos de descubrimiento. La clase no es un espacio de repetición, sino un laboratorio de conciencia, educación y evolución. La educación basada en la percepción no solo transforma al individuo, sino que redefine el horizonte evolutivo de la humanidad. Si los niños son entrenados desde temprana edad en visión interna, gestión energética, memoria expandida y contacto con la superconciencia, surgirán generaciones de seres humanos capaces de operar desde un nivel más alto de conciencia, con cuerpos sanos, mentes libres y voluntad consciente. Esto no es una utopía, sino una posibilidad técnica. El cerebro humano, correctamente estimulado, puede activar funciones que hoy consideramos extraordinarias. El potencial existe. Lo que falta es una estructura educativa que lo reconozca, lo proteja y lo guíe. El método Brónikov no propone una reforma educativa, sino una mutación. No se trata de mejorar los sistemas existentes, sino de trascenderlos. Educar ya no es moldear al niño según el mundo, sino permitir que el mundo se reorganice en torno a la conciencia que el niño viene a expresar. Una verdadera civilización comienza cuando se educa al ser humano, no para producir, sino para despertar. Ciencia y cosmopsicobiología. El método Brónikov culmina en una visión integradora del ser humano, la conciencia y el universo. Esta visión ha sido articulada por Vyacheslav Brónikov bajo el nombre de cosmopsicobiología, una disciplina que unifica los principios de la cosmología, la neurobiología, la psicología de la conciencia y las ciencias energéticas en una arquitectura coherente del desarrollo humano. La conciencia como estructura universal. En esta propuesta, la conciencia no es un subproducto del cerebro ni una función subjetiva del yo. Es una estructura primordial, presente en todos los niveles del cosmos, desde la célula hasta la galaxia. El cuerpo humano es una manifestación localizada de esa conciencia universal. No está separado de ella, sino que opera como su nodo. Esta concepción rompe con el paradigma materialista, donde el universo se explica como un accidente físico sin sentido. La cosmopsicobiología afirma que el universo es un organismo vivo, organizado por campos de información, y que el ser humano es su expresión autoconsciente. No somos observadores del universo, somos el universo observándose a sí mismo a través de nuestras estructuras perceptuales. El cuerpo como instrumento de integración.
El cuerpo humano es entendido como una unidad psicobiológica compleja, diseñada para interactuar con múltiples planos de realidad. No es únicamente materia, sino también energía e información. Cada órgano, cada sistema, cada tejido posee funciones físicas, energéticas y psicoespirituales. La enfermedad, desde esta perspectiva, no es solo un desequilibrio físico, sino un error en la resonancia entre el diseño original del individuo y su expresión actual. La sanación no consiste en intervenir el síntoma, sino en restaurar la alineación con el campo informacional de origen. Neuroplasticidad dirigida por conciencia. Uno de los postulados centrales es que la estructura del cerebro no es fija. El entrenamiento adecuado, como el propuesto por el método Bronikov, puede activar áreas cerebrales dormidas, reorganizar redes neuronales y establecer nuevas funciones perceptuales. Esta plasticidad no se limita a lo psicológico. Al activar funciones superiores del sistema nervioso, el ser humano accede a formas de percepción directa, memoria expandida y contacto consciente con la superestructura informacional del universo. La cosmopsicobiología convierte la espiritualidad en ciencia funcional. No se trata de fe, sino de conocimiento experiencial verificable. La conciencia se convierte en un campo de estudio con leyes, procesos, niveles y estructuras, y el ser humano en un investigador de sí mismo. Una nueva civilización. Bronikov afirma que la humanidad actual se encuentra en una transición evolutiva. El modelo basado en competencia, fragmentación y control está colapsando. El futuro no depende de tecnologías externas, sino de la activación de las tecnologías internas del ser humano: percepción expandida, autosanación, visión directa, conciencia unificada. La cosmopsicobiología no es una utopía ni una teoría filosófica. Es una propuesta concreta para reorganizar los sistemas sociales, educativos y culturales a partir de una nueva comprensión de lo que significa ser humano. Su meta no es la supremacía, sino la armonía, no el control del entorno, sino la coherencia con el orden universal. Si este conocimiento te ha movido por dentro, si algo en ti ha comenzado a vibrar con la certeza de que somos más de lo que nos han enseñado, te invito a profundizar aún más. Sígueme en mi canal Alquimia Digital 5 Enso 7, donde comparto contenido sobre conciencia expandida, neuroespiritualidad y tecnología interior para navegantes despiertos. Dale like al video, activa la campanita de notificaciones y comparte esta información con quien sientas que está listo para recordar. La alquimia ya comenzó. Tú eres el laboratorio.